Bienvenidos una vez más a esta sesión en la que le hemos llamado Siguiendo a Jesús en el Evangelio de Marcos. Estamos casi por terminar esta serie y en esta ocasión vemos la segunda parte de la comisión que el Señor le encarga a sus discípulos antes de ascender al cielo. Así que vamos a leer el pasaje y luego vamos a ir viendo algunos detalles de donde sacamos las lecciones para esta ocasión. Dice así Marcos capítulo 16, versículos 14 al 20. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hasta ahí el pasaje. Antes de su ascensión, el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos que fueran por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura, haciendo discípulos de todas las naciones. De hecho, les marca una hoja de ruta que debían seguir en este proceso, en esta misión. Hechos 1:8 lo detalla y dice así el pasaje: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. El Señor enfatizó en repetidas ocasiones que el evangelio debía ser predicado hasta el último rincón de este mundo. Pero llegó el momento en que la iglesia primitiva se quedó atascada en Jerusalén. Y de no ser por la persecución, que el evangelio llegó a proclamarse fuera de los límites de Judá. Por experiencia de otros y la nuestra, vemos que es fácil perder de vista esta misión misionera. Con facilidad podemos llegar a estar tan ocupados dentro de 1001 actividades dentro de nuestra propia iglesia local, que olvidamos nuestra responsabilidad con los perdidos que están afuera. Una iglesia que se limita a mirar hacia adentro ha perdido su razón de ser en este mundo perdido. Y además está desobedeciendo el mandamiento de Dios. Es muy probable que la mayoría de nosotros no podamos ir al extremo del mundo a predicar, pero siempre tendremos oportunidades a nuestro alrededor que debemos aprovechar. En relación con el alcance de la misión, puede ser interesante considerar la diferencia que había entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en relación con la misión que le fue encomendada al pueblo de Dios bajo cada pacto. Por ejemplo, no encontramos ningún mandamiento explícito para que los israelitas fueran a las naciones para predicarles la ley de Dios. Pero en el Nuevo Testamento hay un cambio radical en cuanto a la misión de la iglesia en este mundo. A los cristianos se nos manda expresamente que vayamos a las naciones a predicar el evangelio. De hecho, el Señor Jesucristo fue el primer misionero en el sentido que ahora estamos considerando. En el mismo comienzo de su ministerio público, estando en la sinagoga en el pueblo de Nazaret, leyó una porción de las Escrituras que anunciaba el carácter misionero del Mesías. Lucas, en el capítulo 4, versículos 18 al 21, lo escribe de la siguiente manera: el Espíritu del Señor está sobre mí,
dice el texto, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hasta ahí el texto. A partir de ese momento encontramos a Jesús llevando el mensaje del reino de Dios a todas partes, incluyendo varios viajes por los países limítrofes con Israel. Y de la misma manera, cuando llamó a sus discípulos, lo hizo también con la intención de que ellos mismos llegaran a ser pescadores de hombres. Allá en Marcos capítulo 1, versículo 17, Marcos lo escribe por testimonio de Pedro. Es cierto que durante un periodo de su ministerio, tanto él como sus discípulos se limitaron de forma deliberada a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero con esto nunca quiso decir que no tuviera interés o excluyera definitivamente al resto del mundo. Era una cuestión de prioridades, como más tarde lo explica el apóstol Pablo cuando plasma esa frase en la carta a los romanos y les dice al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. De hecho, Jesús tuvo diferentes encuentros con personas gentiles y no dejó de admirar su fe. Mateo capítulo 8, versículo 10 y el capítulo 15 y 28 registran dos encuentros. Incluso cuando visitó la región pagana de Decápolis, al otro lado del mar de Galilea, liberó a un endemoniado que estaba poseído por una legión de demonios y después de eso lo envió como el primer misionero entre los gentiles. Interesante, ¿verdad? Le dijo así: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Marcos capítulo 5, versículo 19. Por esa razón, hermanos, a partir de la ascensión de Jesús, sus discípulos continuaron esta obra misionera que había emprendido el Señor. Pero a diferencia del antiguo pacto, en el que se esperaba que las naciones acudieran al templo de Jerusalén para su adoración, ahora la iglesia es enviada hasta el fin del mundo con el propósito de hacer un llamamiento universal a todas las naciones para que vayan a Cristo con arrepentimiento y fe. El Evangelio de Juan hace referencia a la gran comisión en estos términos: como me envió el Padre, así también yo os envío. Juan capítulo 20, versículo 21. Aquí podemos ver que además de tener el mandato de llevar a cabo la misión, también encontramos el modelo según el cual debemos realizarlo. Notemos que Cristo nos envía al mundo de la misma forma en que el Padre lo envió a él. Juan 17, 18. Por lo tanto, nuestra misión ha de modelar la de él. Ahora bien, cuando pensamos en la venida del Hijo a este mundo por medio de su encarnación, nos damos cuenta de que este fue el mayor proceso de identificación cultural en la historia de la humanidad. Cristo dejó su santo y glorioso cielo para venir a un mundo presidido por el pecado. Y Pablo describe este proceso en su carta a los filipenses, cuando les dice
el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su identificación con nuestro mundo fue real, al punto que adoptó nuestra naturaleza, vivió nuestra vida, soportó nuestras tentaciones, experimentó nuestros sufrimientos y sintió nuestros dolores. Penetró profundamente en nuestra humanidad. Jamás se mantuvo apartado de la gente que tal vez se podría haber esperado que trataría de evitar. Se hizo amigo de los desahuciados por la sociedad. Hasta tocaba a los intocables. No podría haberse identificado más de lo que lo hizo. Se trataba de una total identificación por amor. Sin embargo, no hemos de olvidar que en ningún momento perdió su propia identidad como hijo de Dios. Y de la misma manera, los creyentes somos enviados al mundo con el fin de buscar y amar, de llamar a los pecadores. Pero en este proceso debemos tener mucho cuidado de no perder nuestra identidad como hijos de Dios, comprometiéndonos o comprometiendo nuestras convicciones y valores cristianos. Notemos el paralelismo cuando el Señor expresa como el Padre me envió. Es decir, cuando Cristo vino al mundo lo hizo en reconocimiento de la autoridad del Padre que le enviaba. Y de la misma forma, para que nosotros llevemos a cabo correctamente la misión encomendada, tendremos que someternos a la autoridad de Cristo. Para ello debemos renunciar a los privilegios, la seguridad, la comodidad, la indiferencia, a fin de meternos en el mundo de los demás. Así como Él lo hizo con el nuestro. Que nos humillemos hasta hacernos siervos, como lo hizo Él. Que soportemos el dolor de ser odiados por un mundo hostil al que somos enviados. Y que compartamos las buenas noticias con la gente donde ella se encuentre. El apóstol Pablo entendió perfectamente este modelo y lo aplicó en su propio ministerio. Cuando les escribe a la iglesia en Corinto, les dice, me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, dice, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para ganar, para que de todos modos salve a algunos. Hasta ahí el pasaje. 1 Corintios 9, versículos 20 al 22. Antes de buscar nuevos métodos y estrategias para la realización de la misión, debemos volver a mirar el modelo de Cristo. De otro modo, corremos el peligro de copiar los mismos principios con los que las grandes corporaciones y empresas llevan a cabo el cumplimiento de sus objetivos, convirtiendo así la misión en una obra totalmente humana. Por otro lado, la segunda venida de Jesús está ligada con la misión de la iglesia. Cuando el Señor regrese a este mundo, terminará el período misionero que comenzó en Pentecostés. Así que tenemos un tiempo limitado en el cual completar la responsabilidad que nos ha sido dada por el Señor. Jesús había prometido que el fin no vendría hasta que el evangelio del reino hubiese sido predicado por todo el mundo a todas las naciones.
Y nosotros no tenemos libertad para suponer que tenemos mucho tiempo por delante y que por eso podemos arrastrar los pies o aminorar el paso en la tarea misionera. Por el contrario, debemos estar en marcha, apresurándonos a llegar hasta lo último de la tierra para llamar a todos los hombres a la reconciliación con Dios, mientras se prepara para su encuentro eterno con su Señor, quien reunirá a todos para formar un solo pueblo. En nuestra sociedad, en la que en todos los ámbitos se fomenta cada vez más la especialización, parece que también se espera que en la iglesia hayan personas concretas que se dediquen a la evangelización, que se vayan como misioneros. Visto desde este punto de vista, podríamos decir que los obreros son pocos. Así que, considerando todo esto, nos lleva de forma natural a rehuir cualquier implicación en esta tarea. Y preferimos que sean otros quienes la realicen. Pero si cada uno de nosotros asumiera la responsabilidad de dar testimonio de su fe en el contexto en que Dios le ha colocado, nos daríamos cuenta de que los obreros no son pocos. Jesús exhortó a sus discípulos para que pidieran más obreros para la mies. Y seguramente estaba pensando en personas dedicadas enteramente a la labor, tiempo completo como le llamamos nosotros, a esa labor de evangelizar, de pastorear, de establecer iglesias. Sin embargo, quizás también estaba pensando en que cada uno de nosotros, cada seguidor de Jesús, asuma su propia responsabilidad en relación a la expansión del reino y a la evangelización. Mateo recoge estas palabras cuando dice: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mateo 9, capítulo 9, versículos 37 y 38. No cabe duda que ganar una persona para el Señor es mucho más difícil que conquistar una ciudad. Pero cada hermano, cada hermana, joven o viejo, debemos apasionarnos por llevar a cabo la misión que el Señor nos ha encomendado. No podemos conformarnos con que ya tengamos una congregación numerosa. Debemos mirar hacia el horizonte y esforzarnos porque el Evangelio avance también a otros lugares, ahí en donde el Señor nos ha colocado también. Nuestro entorno, nuestro círculo, nuestro vecindario, lugar de trabajo, de estudio, nuestros amigos y qué de nuestra familia. Cada uno de nosotros somos portadores de buenas nuevas de vida. No nos podemos quedar callados. Nos encontramos la próxima semana. Que el Señor le bendiga.